Buenas tardes, compañeros y profesora. En este trabajo vamos a tratar el tema de shock séptico de origen biliar. Los integrantes son Deyanira Licanqueo, Carolina Pérez, Giselle Vargas, Jason Vargas y Camila Maricahuén, quien les habla. Como objetivo general tenemos analizar de forma detallada la etiología y fisiopatología del proceso infeccioso, según las generalidades del caso clínico a presentar. Y como objetivo específico tenemos relacionar aspectos epidemiológicos mundiales de los nacionales, explicar desde la etiología hasta la fisiopatología según el caso clínico, comprender las manifestaciones clínicas de la patología y fundamentar tanto el diagnóstico como el tratamiento, e identificar la necesidad de terapia según el caso clínico y sus estrategias de prevención de complicaciones del actual paciente. Introducción. La sepsis es la respuesta inflamatoria sistemática que se produce ante una infección. El shock séptico es la manifestación más grave de una infección. Es una disfunción circulatoria, metabólica y celular secundaria a un proceso séptico. Esta se produce como consecuencia de una respuesta inflamatoria sistemática severa que lleva a un colapso cardiovascular y o microcirculatorio y a una hipoperfusión tisular. A continuación veremos de manera detallada la etiología, fisiopatología y proceso de enfermería de este proceso infeccioso según las generalidades del caso clínico. En aspectos epidemiológicos de la sepsis, un problema de salud público muy frecuente por su alta mortalidad registrada en las UCI, que son las unidades de cuidados intensivos. Además, es difícil de manejar esta patología por profesionales de salud. La sepsis podría llevarse a cabo por el uso de fármacos citotóxicos e inmunodepresores. A los mayores de edad por el aumento de infecciones por gérmenes resistentes a antibióticos o al uso frecuente de dispositivos invasivos como catéteres intravasculares. Además que la sepsis es la principal causa de muerte en las unidades de cuidados intensivos, no coronarias. En países de bajos y medianos ingresos aún se puede superar el 50% de la mortalidad, como en otros países de alta ingreso como lo es Estados Unidos se reportan 1.500 millones de casos anuales de mortalidad por sepsis. Su mortalidad es generalmente mayor al 40%. En Chile, en un estudio que se realizó, se encontró un porcentaje del 40% de pacientes con sepsis severa y en la UCI con una mortalidad de 27%. Fisiopatología de la sepsis. La sepsis ocurre cuando una infección desencadena una reacción de cadena en todo el cuerpo. Esto sucede cuando sustancias químicas liberadas en el torrente sanguíneo para combatir la infección desencadenan una inflamación en todo el cuerpo. La sepsis es resultado de las complejas interacciones entre el microorganismo infectante y el sistema inmune del huésped, lo que genera una respuesta inflamatoria a la que se le activan múltiples mecanismos de forma simultánea con el objetivo de aislar al invasor y eliminarlo. Además, existe falla multiorgánica debido a que se produce hipoperfusión por vasodilatación generalizada, lo cual es muy riesgoso para el paciente. También las infecciones bacterianas son las causas más comunes, pero otros tipos de infecciones también pueden provocarlas. Las infecciones a menudo ocurren en los pulmones, estómago, riñones y vejiga. En el caso clínico que se nos presentó, el paciente hace 2 días consumió comida copiosa y presentó una serie de síntomas y le realizaron exámenes de laboratorio, lo cual mostró presencia de la Klebsiella pneumoniae en la sangre, la cual es una bacteria Bacillus gram negativa que se propagó por órganos y sistemas, ocurriendo una disrupción difusa del endotelio y función microvascular alterada, la cual provocó una respuesta inflamatoria provocando diferentes signos y síntomas como hipotensión, taquicardia, taquipnea, febril, hipoxemia, oliguria con coluria, debilidad, somnolencia, entre otros, lo cual lleva a cabo a este paciente un shock séptico biliar. En base a las manifestaciones clínicas, todo shock séptico cursa con una hipotensión arterial persistente causada por una vasodilatación generalizada, siendo este el signo más relevante. Esto a su vez condiciona la aparición de otros síntomas relacionados a la hipoperfusión, tales como taquicardia, disnea, extremidades frías y pálidas por falta de irrigación periférica a consecuencia de la hipoperfusión, fatiga dado que el organismo está usando gran parte de la energía en el proceso infeccioso y esto da lugar a un menor aporte energético muscular, escalofríos o sensación febril. Por otra parte, puede existir daño en otros órganos, como por ejemplo oliguria, lo cual responde a una insuficiencia renal o deshidratación del paciente, o disminución en la irrigación sanguínea
hacia el cerebro, lo cual se manifiesta con pérdida de conciencia, entre otras. En el caso particular de sepsis de origen biliar, se agregan los siguientes síntomas: dolor abdominal producto de la inflamación, lo cual a su vez genera que se comprimen los receptores nerviosos; coluria, que es provocada por una acumulación de bilis en sangre; e ictericia por el aumento de bilirrubina en sangre. Respecto al caso clínico, el paciente cursa con la mayoría de estos síntomas descritos anteriormente, a excepción de la disnea y las extremidades frías y pálidas. En cuanto a los signos vitales, el paciente se encuentra hipotenso debido a la vasodilatación, con una disminución de la presión arterial media a causa de una inadecuada presión de perfusión; taquicárdico, ya que se activan los vasoreceptores como mecanismo compensatorio para suplir esa hipoperfusión; taquipneico, que se puede traducir como un mecanismo compensatorio de hipoxia, saturando al ingreso 84% con FiO2 ambiental, y esto se produce ya que su organismo está utilizando metabolismo anaeróbico, ya que la glucosa y otras fuentes energéticas están siendo principalmente utilizadas en el sitio de la infección. Por lo tanto, se agota el suministro y comienza a utilizar otras vías como el lactato. Posteriormente, mejora su saturación a 93% con mascarilla Venturi. Y por último, se encuentra febril porque el organismo está combatiendo una infección. La presencia de toxinas LPS en los microorganismos produce una estimulación de interleucinas 1, que al activarse los pirógenos endógenos viajan hacia el hipotálamo y se activa la acción de las prostaglandinas E2. Como consecuencia de esto, el hipotálamo provoca producción de calor que se manifiesta con escalofríos y vasoconstricción. Respecto a la escala de Glasgow, el paciente presenta un resultado de 10 puntos, obteniendo un resultado de 2 en respuesta ocular, lo que significa que el paciente responde a un estímulo de presión, pero no de forma espontánea. Y además obtiene 3 puntos en respuesta motora, lo que significa que presenta una postura de flexión anormal, tal como se ve en la imagen, que generalmente se debe a daño cerebral o interrupción de las vías nerviosas de la corteza cerebral hacia la espina dorsal. El diagnóstico debe ser clínico combinado con hemograma completo diferencial, pruebas de coagulación, lactato sérico, electrolitos en suero y pruebas de función hepática, las cuales también ayudan a valorar la gravedad de la patología. A medida que progresa el shock puede empeorar la acidosis metabólica y disminuir el pH, por lo cual es necesario realizar gasometría arterial, medir niveles de nitrógeno ureico y creatinina por posible insuficiencia renal, y en este caso, al ser de origen biliar, es importante el recuento de proteínas y enzimas hepáticas porque puede existir aumento de bilirrubina y transaminasas. También se debe hacer un examen imaginológico para poder observar dilatación biliar o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para observar conductos biliares. El tratamiento está enfocado en el control de la causa y soporte de la circulación. Se debe realizar un hemocultivo y posteriormente la administración de antibióticos empíricos hasta que se identifique el microorganismo causal para así poder administrar el antibiótico específico. Restaurar la perfusión con líquidos endovenosos y medicamentos vasopresores para mantener la PAM mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Administrar corticosteroides como actocortina, que es indicado en el caso clínico, el cual actúa como potente antiinflamatorio. También se deben controlar las vías respiratorias, puede ser con ventilación mecánica para reducir el trabajo respiratorio, y normalizar la hiperglicemia porque puede afectar la respuesta inmunitaria a la infección. Exámenes de laboratorio. Leucocitos. Su función es la evaluación de las infecciones agudas localizadas. En este caso, los leucocitos se ven aumentados debido a la infección. Neutrófilos. Los niveles aumentados ocasionan un estado físico conocido como leucocitosis neutrofílica. Sus niveles se ven aumentados generalmente por causa bacteriana. PCR. La proteína C reactiva eleva su concentración cuando existe algún proceso inflamatorio o infeccioso en el organismo. En este caso, valores elevados indican septicemia. PCT. Este examen se utiliza para diferenciar la sepsis de otras condiciones que causan síntomas similares. Las concentraciones de procalcitonina en sangre aumentan rápidamente y de manera significativa cuando existe sepsis. Lactato. Los niveles elevados de lactato indican un desequilibrio y en este caso un shock séptico. Esto debido a que el organismo está usando metabolismos anaeróbicos para sus procesos vitales, ya que la glucosa está siendo utilizada principalmente en el sitio de infección. La hemoglobina. Esta se encuentra disminuida y en el caso de septicemia se ocupa para detectar la presencia de bacterias en sangre. Tromboplastina parcial. Esta se encuentra aumentada. Los niveles elevados del tiempo de tromboplastina parcial activada indican que la sangre tarda en coagularse más tiempo de lo normal. Índice de Kick. Los niveles disminuidos del índice de Kick en sangre indican que la sangre está coagulando más despacio de lo normal. Fibrinógeno. Los niveles elevados de fibrinógeno sérico pueden indicar grados de inflamación. Este cumple un rol esencial en la coagulación y cuando se encuentran elevados es porque hay un daño en el vaso sanguíneo. Creatinina. Este se ve aumentado. Un nivel elevado de creatinina puede ser un signo de función renal deficiente.
Glucosa. La presencia de hipoglucemia indica una situación de fracaso metabólico en la que la insuficiencia renal hepática juega un papel primordial. Problemas de enfermería según Virginia Henderson. Necesidad alterada. Primero que todo tenemos que respirar normalmente. La valoración. Paciente con alteración en la frecuencia respiratoria, con alteración en la saturación de 84%. Paciente fumador de 50 paquetes por año. Paciente con presión arterial 60-50. Paciente con la frecuencia cardíaca de 110 con ritmo sinusal. En la necesidad de comer y beber adecuadamente tenemos un paciente con una plenitud digestiva de 2 días tras una ingesta de una comida copiosa, enflaquecido, con un hemoglucote de 180. Paciente con hepatitis colestásica en seguimiento. En la necesidad de eliminar y desecho corporal en la valoración tenemos paciente con dolor abdominal, paciente con oliguria con coluria. Necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas. Tenemos la escala de Glasgow con una puntuación de 10 puntos y debilidad generalizada. Necesidad de dormir y descansar. Paciente con dolor abdominal, paciente con somnolencia y sensación distérmica. Necesidad de seleccionar ropa adecuada, vestirse y de vestirse. Tenemos paciente hospitalizado en la unidad de UCI, adulto mayor de 72 años. Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los rangos normales. Tenemos paciente febril con temperatura 38,5, paciente con sensación distérmica. La necesidad de mantener el cuerpo limpio y bien cuidado y proteger los tegumentos. Tenemos paciente hospitalizado en UCI con riesgo de lesión por presión, paciente adulto mayor de 72 años. En la necesidad de evitar peligro del entorno y evitar otras lesiones, tenemos paciente hospitalizado en la unidad de UCI con riesgo de caída y es LPP. Y en la necesidad de comunicarse con otra persona de emociones, necesidades mías u opiniones, tenemos pacientes que se encuentran hospitalizados por lo que la comunicación es nula con su entorno fuera del hospital. Bueno, en esta parte voy a mencionar estrategias de prevención de complicaciones para la situación actual del paciente. La primera estrategia es el patrón respiratorio. Hay que estar vigilando, enfocándonos en la saturación, frecuencia respiratoria y cuidado de oxigenoterapia. Después tenemos la dieta. La dieta se convierte en uno de los puntos clave tanto de la prevención primaria como de la secundaria y terciaria. Esto es debido a que el estado nutricional es uno de los más importantes factores de riesgo modificables. Los cambios fisiológicos asociados a la edad aumentan claramente la posibilidad de aparición de alteraciones nutricionales y se ha demostrado que los ancianos son capaces de modificar sus hábitos dietéticos de una manera eficaz. Después tenemos los hábitos tóxicos, que en este caso el tabaco, el cual sigue siendo uno de los factores de riesgo más importantes y irreversibles detectados. Aunque su contribución a la morbimortalidad disminuye con la edad, los efectos positivos del cese del hábito tabáquico continúan en pacientes de hasta 80 años y más. Luego tenemos la presión arterial. Esta tiene una alta prevalencia, llegando al 80% de los ancianos en algunas series, y es el principal factor de riesgo de cardiopatía isquémica e ictus, por lo que detectarla y controlarla precozmente ayuda a disminuir la mortalidad y la morbilidad por cardiopatía isquémica, ictus y también de enfermedad renal. Se deben realizar screening, al menos anuales, entre población anciana sin hipertensión arterial conocida. Bueno, profesora, ahora procederé a mencionar los exámenes e intervenciones que creemos necesarios para realizarle al paciente, aparte de los que ya le habían tomado. Comenzando con el examen de gases arteriales, la gasometría arterial. Creemos que este examen es muy necesario en el momento post-administración de medicamentos, dado que nos dará un espectro más amplio a la respuesta que éstas están generando en el paciente. Nos ayudará de la misma forma a ir evaluando el progreso de enfermedades que padecía nuestro paciente o si hay alguna mejora en cuanto a los padecimientos. Todo esto involucrando las anormalidades de los intercambios gaseosos. Luego le realizaremos una entrevista en profundidad mientras se mantiene hospitalizado. Sabemos que nuestro paciente tendrá seguimiento una vez que pueda volver a su hogar debido al estado en el que se encuentra, pero también debemos tener en cuenta si él está siendo completamente honesto y sincero con cada una de las respuestas que nos da, debido a múltiples alteraciones que presenta en el organismo. También le realizaremos un examen físico general para poder valorarlo, ya que como está en riesgo de un estado de hipoperfusión, sería un buen indicador de la oxigenación que está teniendo el paciente. También tenemos en cuenta realizarle un ionograma. Este examen nos proporcionará información acerca de si el paciente presenta un desequilibrio de líquidos o del nivel ácido-base en el cuerpo. Más que nada será una toma de muestra de sangre para analizar en caso de que presente niveles altos o bajos de electrolitos.
Y terminamos con un perfil hepático. Debido a que presenta ictericia y coluria, es muy probable que haya un daño a nivel hepático, por lo cual es muy necesario este examen. Es un examen de sangre en el que se mide la presencia de algunas enzimas, proteínas y bilirrubina en la sangre, con el objetivo de determinar si existe alguna alteración en el hígado. De enfermería, canalizar al menos 2 vías venosas periféricas de grueso calibre para administración de tratamiento, administración de líquidos endovenosos según indicación médica para prevenir deshidratación e insuficiencia renal y para ayudar a aumentar la presión arterial, administración de antibióticos según indicación médica, administración de medicamentos vasopresores según indicación médica para aumentar presión arterial, oxigenoterapia para restituir bajos niveles de oxígeno que se producen durante un shock séptico, valorar el estado de conciencia ya que por la hipoperfusión generalizada se puede ver afectado el cerebro, el cual se nutre principalmente de oxígeno, medición de la presión arterial media para valorar el estado de presión de perfusión, medición de diuresis para detectar signos tempranos de insuficiencia renal y restablecer la temperatura. Podemos concluir que como definición de la sepsis, esta es la respuesta abrumadora y extrema de un cuerpo ante una infección, la cual desencadena una reacción en cadena por todo el cuerpo de la persona, por lo que la sepsis es y se considera como una emergencia médica grave, que en poco tiempo puede ser mortal para el paciente. Es por esto que como funcionarios del área de la salud debemos estar muy atentos ante cualquier signo de síntomas y saber identificar de forma correcta los valores de ya sea de exámenes como también de control de signos vitales. Por otro lado, debemos tener en claro que un paciente con el cual está pasando esta afección, sin un tratamiento adecuado y rápido, esto puede provocar daño en los tejidos, una falla orgánica y claramente en los peores de los casos la muerte.